Bueno, comenzamos con la primera charla en la que Daniel López Acuña nos va a dar un mapa de qué crisis están teniendo actualmente en el año 2018. Daniel López Acuña es médico especializado en salud pública. Ha trabajado cerca de 30 años en la Organización Mundial de la Salud. Dentro de esta organización ha sido responsable del Departamento de Acción de Salud en Crisis, desde donde se coordina la respuesta a las crisis, emergencias y desastres. En los últimos años ha desarrollado las labores de asesor a la Dirección General de la Organización Mundial de la Salud. Él es experto en epidemiología, medicina humanitaria y sistemas de salud, entre otras áreas de sanidad, y actualmente trabaja como consultor independiente. Gracias, Daniel, bienvenido. Bueno, buenos días a todos. Un gusto estar aquí en esta sexta edición de esta actividad, aunque sean en rigor las segundas jornadas internacionales en el marco de la Universidad Carlos III, donde tuvimos unas primeras jornadas hace 3 años exactamente. Gracias, Graciela, por convocarnos, y gracias a la Universidad Carlos III por acogernos. Yo en esta primera presentación, que déjenme la pongo bien, porque ya, ahora sí. En esta primera presentación voy a intentar daros un panorama de las crisis, emergencias y desastres en el mundo en 2018. La intención fundamental que tengo al hacer esta presentación es presentaros el bosque, el conjunto de cosas que nos ocupan hoy en el mundo en temas de tareas humanitarias. Muchas veces escuchamos una crisis aislada, un problema determinado. Hoy tenemos, o estos días hemos tenido, por supuesto, la crisis de Indonesia, del terremoto y el tsunami, pero a veces pensamos que estas cosas son eventos aislados que tienen su importancia, que tienen su impacto, pero perdemos la perspectiva de lo que es la globalidad de problemas que están generando necesidades humanitarias en el mundo de hoy, y cómo a eso se suman las crisis agudas que puedan darse en términos de desastres, o en términos de una epidemia o pandemia, o en términos de un conflicto nuevo, que se agregan a la base existente, que no es poca. Y ese es, yo creo que, uno de los mensajes fundamentales. Pero también quisiera, a lo largo de la presentación, tratar de haceros ver que estamos ante una situación cada vez más compleja, cada vez más difícil, y que demanda retos o supone retos especiales que demandan respuestas pues mucho más acentuadas, mucho más acabadas, que de alguna manera estamos ante una crisis de la respuesta humanitaria en el mundo hoy. No estamos ante una situación manejable y controlable, sino que hay una situación de crisis en la respuesta humanitaria misma. Entonces, bueno, eso será un poco la orientación que trate de darle. Vamos a ver si esto camina. Sí. No sé qué ha pasado, pero ahora sí ya. Ahora sí sé qué pasó. Bien, entonces tratemos primero de tomar una fotografía, una instantánea de los desafíos humanitarios que hay en el mundo de hoy. Lo primero es decir que los desastres naturales, que están además agravados por las consecuencias del cambio climático, y este es un tema muy importante, están cada vez afectando más mujeres, hombres, niños, más que nunca. Y que una de las cosas que hacen es minan o menoscaban los logros que se habían conseguido, muchas veces con gran dificultad, en materia de desarrollo, y que ponen en peligro muchas veces la estabilidad de países enteros. Es decir, el desastre ya no es solo ese evento agudo, dramático, sino que puede constituir un detonador de crisis mayores que pueden poner en peligro incluso la estabilidad de un país. Un tema muy importante que hay que entender es que los conflictos y las luchas civiles están hoy por hoy generando un enorme grado de sufrimiento y de necesidades humanitarias sin precedentes.
no son solo los fenómenos naturales, no son solo las inundaciones, los terremotos o los tsunamis, sino que tenemos cada vez una cuota mayor del impacto humanitario de los conflictos y las situaciones de luchas civiles. Un tema que es importante también y que yo creo que desde el punto de vista periodístico es muy importante tener en el radar, es que el número de violaciones graves al derecho internacional humanitario, las convenciones de Ginebra, no tenemos tiempo ahora de entrar en todo ello, pero puede ser interesante para vosotros ahondar un poco más en este grupo de instrumentos del derecho internacional humanitario, pero al mismo tiempo de abusos contra los derechos humanos o la legislación internacional que existe y los mandatos en materia de derechos humanos, sigue siendo alarmante y está creciendo cada vez más. Es decir, es el impacto de la guerra o el conflicto, es el impacto del desastre, pero es también el impacto de la violación a las disposiciones de derecho internacional en esta materia. Hay poblaciones enteras que quedan sin suministros esenciales y son suministros que necesitan desesperadamente. Y al mismo tiempo, este es un tema importante que veremos al final, no hemos sido capaces de generar los recursos que se necesitan para hacer frente a estas tendencias alarmantes. Y esto hace que tengamos que pensar mucho más en una financiación humanitaria que sea más directa y más predecible. Entonces, si tuviéramos que hacer una instantánea, esa es la situación en la que nos encontramos en el mundo de hoy. Ahora la desagregaremos un poco y veremos algunos detalles, pero en realidad estamos en presencia de este tipo de problema y esto pues determina una situación de crisis y de demandas crecientes. Bien, entonces, ¿cuáles son algunas de las raíces que tiene este problema? Bueno, habíamos dicho los desastres, para empezar. Los desastres han aumentado en gran medida durante la última década. Muchos daños materiales generados por los desastres. Cada terremoto, cada huracán o cualquier otro tipo de desastre pone en peligro la vida de millones de civiles, pero especialmente en los países pobres con infraestructuras que son menos sólidas, con una densidad de población elevada y que no están preparados para situaciones de urgencia o donde la preparación es insuficiente, que hay situaciones de inadecuada planificación de contingencia ante la eventualidad de un desastre. Podemos decir que cada año hay alrededor de 220 millones de personas que se ven directamente afectadas por los desastres naturales, y esto representa más o menos 5 veces el número de víctimas de conflictos. Es decir, no es poco el impacto que esto tiene. Las poblaciones más vulnerables están más expuestas porque son presa de miseria absoluta, degradación ecológica, hábitats precarios, condiciones muy precarias de vivienda e inseguridad en general. Entonces, la constelación pobreza, cambio climático, con vulnerabilidades geofísicas o de fenómenos de la naturaleza, pues generan una enorme vulnerabilidad al daño de millones de personas que no son solo adultos, sino sobre todo niños, mujeres, ancianos. Decíamos que el cambio climático es también un fenómeno importante. Los fenómenos climáticos extremos están provocando cada vez más lluvias torrenciales, crecidas, fuertes vientos, sequías prolongadas, inundaciones. Aproximadamente se estima que el 70% de los desastres hoy están relacionados con el clima, que es el doble que hace 20 años. Y esto es también otro fenómeno de gran importancia. Por supuesto, sabemos que el cambio climático exige una responsabilidad global generalizada que tiene que ver con la limitación de las emisiones de gases que generan el efecto invernadero, y que requiere también ayuda a las poblaciones para que se adapten a las nuevas condiciones climáticas y se invierta en prevención de riesgos. De aquí ya vamos desprendiendo
la importancia que tiene no solo la respuesta humanitaria ante la crisis, sino la prevención del impacto de la crisis, la mitigación del riesgo y los llamados preparativos en casos de desastres. Decíamos, los conflictos armados. En la actualidad los conflictos armados no son solo guerras entre fracciones militares de dos países o dentro de un propio país, sino que implican también, y cada vez más, ataques deliberados contra civiles, incluidos los trabajadores de la asistencia humanitaria. Hoy existe un serio problema y una gran preocupación por el ataque deliberado a los trabajadores humanitarios, los de salud incluidos, en el marco de la acción humanitaria y en el marco de los conflictos. De hecho, hay una iniciativa del Comité Internacional de la Cruz Roja y de la Organización Mundial de la Salud que tiene que ver con la defensa de y la abogacía por la integridad y el respeto a los trabajadores humanitarios, para que no sean víctimas deliberadas de los conflictos. Hay una transgresión generalizada de los derechos humanos. Se acompaña todo esto también de violaciones y otros delitos sexuales que se usan como arma de guerra contra mujeres y niños. Se sobrepone sobre el problema de la violencia armada y hay un impacto también que supone un desplazamiento forzado de cientos de miles de personas. Entonces, es la guerra, es el conflicto, es el daño que genera, son los fenómenos colaterales, entre otros estos abusos, violaciones y otros delitos sexuales, y es el desplazamiento forzado de mucha gente. Las partes que tienen un papel en los conflictos cada vez usan más y más el desplazamiento forzoso de muchas fracciones de la población, porque esto obedece a sus objetivos militares, a veces de depuración étnica, a veces de objetivos de carácter ideológico o religioso. Pero es importante en esto visualizar que en la escala mundial, durante un conflicto, hay el doble de desplazados internos que de refugiados, mientras que un 90% total de refugiados permanecen en su región de origen. Es decir, el fenómeno del desplazamiento forzado implica refugiados que van de un país a otro, aunque sea en el ámbito de la misma región, y una gran cantidad de desplazados internos. Si ustedes ven un conflicto como lo fue el conflicto de años de Colombia, de las fuerzas rebeldes y los grupos armados y las fuerzas gubernamentales, la gran víctima de todos estos conflictos ha sido la población desplazada internamente en el país. No tanto refugiada, sino desplazada internamente, que pierde sus medios de subsistencia, sus mecanismos de vida y equilibrio, y tiene que, bueno, labrarse un destino nuevo en un espacio nuevo. Esta situación se ha traducido, el de los desplazados internos y el de los refugiados, también en el brote de xenofobia en muchos países, en una nueva intolerancia hacia el flujo de refugiados. Lo hemos visto en Europa en los años recientes de manera muy marcada y lo seguimos viendo. A pesar de los valores solidarios supuestamente fundacionales de la Unión Europea. Y esto tiene consecuencias, por supuesto, muy negativas para la protección de las personas. Hablábamos de la violencia sexual como arma de guerra. Las violaciones que se cometen en tiempos de guerra suelen ser sistemáticas, tienen como objetivo aterrorizar a la población, destrozar familias, destruir comunidades y hasta a veces modificar la composición étnica en la próxima generación. Y muchas veces se cometen para impedir la procreación de la comunidad atacada. Entonces, las víctimas y sus familias se enfrentan a traumas psicológicos de larga duración, con enormes impactos en materia de salud mental. Los supervivientes necesitan intervenciones muy cualificadas para esto. Y esto también hace pensar que se necesita formar al personal médico y a los expertos humanitarios
en apoyo psicológico, lo cual exige pues recursos financieros y logísticos. Pero este es un fenómeno creciente y agregado a la naturaleza del conflicto como tal. Solo algunas ilustraciones. En las provincias orientales de la República Democrática del Congo, por ejemplo, la violación se ha convertido en un arma de guerra usada por todos los grupos armados que participan en el conflicto. En el caso de Ruanda, se estima que el número de mujeres que fueron violadas durante los 3 meses del genocidio en 1994 se sitúa entre 100.000 y 250.000. Los distintos organismos de Naciones Unidas estiman que los grupos de milicias armadas violaron a más de 60.000 mujeres en Sierra Leone durante la guerra civil y a más de 40.000 durante el conflicto en Liberia. Y el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer estimó en 60.000 el número de mujeres violadas en la ex Yugoslavia durante los conflictos en los Balcanes. Es decir, aquí también se nos presenta esa otra dimensión de la crisis humanitaria que demanda una atención integral y decidida, y que no es únicamente el tema de infecciones o atención médica o atención obstétrica en situaciones de crisis por infraestructuras devastadas, sino que también supone una capacidad de responder a las víctimas de esta violencia sexual, tanto en términos de salud sexual y reproductiva como en términos de salud mental. Por último, mencionar en este sentido que existe, y esto se ha agudizado, existe una serie de restricciones al acceso que se tiene a la ayuda humanitaria, que al sufrimiento que es infligido a los civiles inocentes se añade la dificultad para llegar a las poblaciones con la ayuda humanitaria. Entonces, a menudo se restringe o incluso se niega el acceso del personal humanitario a algunas poblaciones que necesitan la ayuda. No ha sido fácil hacer llegar la ayuda humanitaria a algunas poblaciones en Afganistán o en Yemen, por ejemplo, solo para citar un par de casos. Y esto se utiliza muchas veces como una base en las negociaciones políticas y como un medio para aumentar el sufrimiento que experimentan los civiles. Entonces, bueno, esto también nos ha llevado a tener que revisar y a veces poner en perspectiva el tema de la seguridad en las operaciones humanitarias, dados estos cambios del entorno, y a también valorar qué significa prestar asistencia humanitaria en situaciones de inseguridad, en donde las recomendaciones pueden ser usar vehículos blindados, pero cada vehículo blindado cuesta $500,000. Entonces, ¿cómo se puede hacer llegar esa asistencia humanitaria masiva en ese tipo de condiciones? Ya hemos hablado del ataque persistente a los trabajadores de asistencia humanitaria, cada vez mayor. Eso restringe el espacio humanitario y compromete enormemente los programas de socorro. Y de una manera o de otra, lo que tenemos es un gran riesgo para la población civil, que además está aumentando en la medida en que proliferan armas ligeras, armas pequeñas, venta ilegal de armas que se difunden entre grupos armados o milicias y que pasan a través de los puestos en fronteras y al amparo de legislaciones muy poco precisas. Entonces, todo esto lleva a que también hay que hacer negociación con los grupos armados, grupos que se han multiplicado, grupos armados no estatales. Está en el medio de todo esto el tema del terrorismo y la lucha antiterrorista y la dificultad que eso presupone también para el despliegue de algunas acciones humanitarias. Y en los conflictos actuales es prácticamente imprescindible el pensar que hay que establecer un diálogo estructurado con grupos armados que muchas veces están no solo proscritos legalmente, sino que impedidos de recibir asistencia humanitaria por los parlamentos de algunos países, pero que sin cuya participación no se puede hacer la acción humanitaria. Entonces, esto solo para plantear los dilemas que se enfrentan y la dificultad que se tiene para llevar a cabo las acciones de carácter humanitario. Bueno, todo esto ¿qué implica en este gran panorama?
Una creciente afectación de la población civil. No se nos olvide esto. Ya no son solo las personas directamente involucradas en el conflicto. En situaciones, por supuesto, de guerra, conflicto, violencia y actos terroristas. El que hay una absoluta necesidad de grandes núcleos de población de sobrevivir huyendo de la destrucción y del horror a cualquier precio. Y eso lo hemos visto en el caso de Siria de manera palmaria. Esto pues genera una gran desesperación para millones de personas y se nos va presentando una especie de incapacidad del sistema internacional de gobernanza para la paz y la seguridad para resolver los conflictos que generan las crisis humanitarias. Se desborda el sistema de asistencia humanitaria en el nivel mundial, regional y nacional, y de alguna forma también una de las cosas que vemos es que prolifera una especie de insensibilidad, de falta de solidaridad y de parálisis de las instituciones ante una situación muy dramática que se vive en estos momentos y que crece en magnitud y en complejidad. Quisiera detenerme ahí en términos de lo que es el gran panorama y la crisis que hoy se vive, tratando de entresacar grandes conclusiones a partir de las crisis existentes y referirme ya en particular a algunas de ellas para que completéis la instantánea que es importante tener con respecto a todo esto. Y quisiera yo referirme en esto o hacer la radiografía a través de una publicación que se genera todos los años, que se llama Panorama Mundial Humanitario. En inglés es el Global Humanitarian Overview, en este caso me refiero al del 2018, y que presenta, esto lo pueden ustedes encontrar en la página de la Oficina de Coordinación Humanitaria de Naciones Unidas, y acceder para consultar en detalle, que como veréis puede ser un tema de gran interés. El panorama global humanitario de todos los años, en este caso el del 2018, es un llamamiento consolidado a la comunidad internacional para apoyar a las poblaciones afectadas por desastres y conflictos. Se lanza todos los años, en diciembre, en este caso fue lanzado en el 2017, por y lo explicaré en la tarde un poco más qué es esto, no podemos entrar ahora en detalle, el IASC o Interagency Standing Committee, el comité permanente entre agencias o interagencial para abordar los temas humanitarios bajo el liderazgo de la Organización de Naciones Unidas. Entonces, cada año se produce esta publicación. Es, podemos decirlo, la evaluación más completa, autorizada, validada, basada en la evidencia de necesidades humanitarias. Es un instrumento diagnóstico de las necesidades humanitarias. Se basa en un análisis muy detallado de los datos que son recabados por los actores humanitarios en los distintos escenarios humanitarios. Se basa en entrevistas con muchísimas personas en las zonas afectadas por las crisis. Y lo que es importante, establece planes detallados, priorizados y con costos o con costes asignados para satisfacer las necesidades humanitarias que se identifican. Y esto es elaborado en conjunto por distintas organizaciones de las Naciones Unidas, con contribuciones de los gobiernos, el movimiento de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, otras organizaciones internacionales, ONGs que trabajan en materia humanitaria y otros actores relevantes. Es realmente un instrumento muy plural, muy consensuado entre todos estos actores, que nos permite tener, bueno, la idea más cercana que podemos de las necesidades, por un lado, de los costes necesarios para enfrentarlas, y que constituye la base para movilizar recursos de la comunidad internacional, públicos, fundamentalmente, privados cuando se pueden obtener, que no son muchos, para la acción humanitaria, para poder responder a las crisis que han sido identificadas. El panorama humanitario o mundial humanitario de este año plantea que hay una población necesitada de 135 millones de personas, no un puñado de gente,
135 millones de personas en el mundo que requieren asistencia humanitaria. Al final, los planes elaborados en este marco diagnóstico permiten contar con instrumentos para llegar a 90 millones, no a los 135, se quedan ahí casi 45 millones fuera del alcance de las acciones humanitarias que se plantean aquí. A veces se logra expandir un poco la acción, pero quiero decir, aquí hay un primer nivel de insuficiencia que no siempre se llega a todo el mundo que se tendría que llegar. Por ejemplo, en Yemen no se llega ni siquiera al 50% de la población necesitada, por problemas de acceso humanitario, no solo de recursos. Ahora veremos lo de recursos. Ahora bien, este gran paquete de necesidades supone requerimientos financieros de 22.500 millones de dólares. En inglés 22 billones. Es un pastón, vamos a ponerlo así. Y esto yo creo que es muy importante tenerlo en cuenta. Ya no es una tirita para curar la herida, una ayuda complementaria. Estamos hablando de un gran flujo de recursos necesario para ayudar a un gran número de personas con necesidades realmente críticas. Insisto en que los conflictos, o el conflicto en particular, las crisis prolongadas, no solo el conflicto agudo, continuará en el 2018, así lo dice el panorama humanitario mundial, siendo el principal factor determinante de las necesidades humanitarias. Y todos los planes de respuesta humanitaria para el 2018 que están contenidos en este documento, excepto dos, son para situaciones que tienen un elemento significativo de conflicto. Y aquí lo digo porque vamos mirando también que no todo el tema de las necesidades humanitarias de esta población se tiene o se puede resolver por la vía de la asistencia humanitaria, y que hay mucho que tiene que ver con resolución de conflictos, que lo vamos a ver hoy un poco más tarde con Jesús Núñez, con el tema de construcción de la paz y de fortalecimiento de las acciones que reducen la tensión y los conflictos, además de la respuesta humanitaria. ¿Qué nos dice el panorama global humanitario de lo acontecido en 2017? Bueno, en el año 2017 las agencias humanitarias pudieron llegar a más población necesitada que nunca antes, pero no quiere decir que hayan llegado a toda la población que tenía necesidades. Cada vez se llega a más. Decenas de millones de estas personas fueron atendidas por la acción humanitaria gracias a este gran movimiento de recursos y de acción de múltiples actores, y se lograron salvar millones de vidas, pero no quiere decir que se haya respondido a la totalidad de las necesidades. Los donantes internacionales, los gobiernos o los organismos internacionales, que son los que financian fundamentalmente la ayuda humanitaria que está contenida en estos planes que se plasman y cristalizan en este panorama mundial humanitario, contribuyeron el año pasado con un nivel récord de financiación, casi 13.000 millones de dólares para fines de noviembre, pero son 13.000 contra 22.000 que era la necesidad detectada. Es decir, quiere decir que en el año quedaron 9.000 millones no movilizados que impidieron hacer la acción que estaba costeada de 9.000 millones para toda esta población. Cada día movilizamos más recursos, pero tenemos menos proporción de la necesidad cubierta. Entonces, ahí es donde está parte de una crisis humanitaria. Las agencias humanitarias ayudaron a evitar algunas hambrunas con alimentación complementaria, Sudán del Sur, Somalia, norte de Nigeria y Yemen, y hubo un aumento gradual y efectivo de la financiación y la rápida liberación de fondos por parte de los donantes. También se intensificó la ayuda para brindar, por ejemplo, apoyo al grupo Rohingya de refugiados de Myanmar en Bangladesh, y se movilizó también apoyo a los países del Caribe que sufrieron muchos daños el año pasado a causa de huracanes particularmente.
Algunos de los países quedaron devastados, como Santa Lucía, que quedó prácticamente destruida la isla, y sobre todo en sus infraestructuras. A pesar del conflicto, a pesar de las restricciones en que no se movilizó todo lo que se requería, podemos decir que el costo promedio de asistencia humanitaria por persona necesitada ha sido de $230 al año. Y esto nos habla de la magnitud de la ayuda. Prestar asistencia humanitaria es caro, porque hay que hacer grandes desplazamientos y digamos, situación de personal en escenarios de crisis que tiene un coste y que tiene un operativo y un coste logístico. Entonces, esto fue un poco lo ocurrido en 2017. Y hay algunas cifras muy reveladoras sobre lo que se nos plantea para el 2018. Lo decíamos, el conflicto continuará siendo el principal factor condicionante, tengámoslo muy presente. La violencia prolongada seguirá forzando a la gente a huir y a escapar de sus situaciones adversas, huir de sus hogares, negará acceso a alimentos suficientes, les va a privar de sus medios de subsistencia, sequías, inundaciones, huracanes y otros desastres humanitarios agudizados por el cambio climático, como dijimos. El riesgo del niño o la niña es bajo en este año, pero algunos científicos pronostican un mayor riesgo de terremotos en el 2018. Y en varios países las necesidades humanitarias disminuyen, pero continúan siendo importantes, no es que hayan desaparecido. Y en otros aumentan considerablemente y se mantienen a niveles excepcionalmente altos, como Nigeria, como Sudán del Sur, como toda la región de Siria, o Siria y sus alrededores, y como Yemen. Ahí tenemos 4 grandes crisis que cobran grandes víctimas humanitarias. Y esto, Yemen, por ejemplo, seguramente seguirá en el 2018 siendo pues lo que podríamos llamar la peor crisis humanitaria del mundo, no suficientemente documentada, no suficientemente cubierta por los distintos medios y agentes informativos. Lo decíamos, 136 millones necesitarán ayuda este año humanitaria. Los planes coordinados de la ONU con los demás actores tienen el costo de $22.5 mil millones, 22 billones, y para ayudar a 91 personas. Esto es 4% más que el panorama global humanitario del 2017. Hay un crecimiento. El coste de los planes de respuesta también ha establecido un récord nuevo, aproximadamente 1% más alto del 2017. En cualquier caso, el coste no fue alcanzado, sino en un 60% más o menos, o 65%. Las agencias humanitarias van a tener que responder con más rapidez a la crisis, de una manera más acorde a la necesidad de aquellos a quienes están tratando de ayudar. Y esto obliga a que hagan evaluaciones más exhaustivas, diagnósticos más completos. Y plantea el gran predicamento de las soluciones a largo plazo al trabajar más estrechamente con las agencias de desarrollo, y que no todo, especialmente en crisis prolongadas, puede ser dejado al socorro de fase aguda de carácter humanitario, porque hay que sentar las bases de una reconstrucción con una capacidad de sostenibilidad y de resiliencia, como se dice hoy. Bueno, poco más y más los fondos mancomunados basados en los países, en donde distintos donantes aportan para un fondo común para poder tener respuestas no tan etiquetadas según los intereses de los donantes, plantea una posibilidad de un mejor apoyo a las crisis, pero insisto, no se alcanzan los niveles que se requerirían. Yo creo que es muy importante contrastar con que, bueno, en los años pasados, 2016, 2017, el volumen de recursos fue de 20 mil millones y 22 mil millones respectivamente, para atender a 87 millones y 92 millones de personas en cada uno de esos 2 años. Pero estas cifras han crecido de una manera pasmosa, son 10 veces mayores que las que se plantearon en 1992. En ese año se solicitaban 2.700 millones de dólares
Y esa cifra se mantuvo estable como a lo largo de 6 años. Pero el crecimiento ha sido exponencial en los últimos años en términos del volumen de recursos necesarios para atender a las necesidades humanitarias. Como decía, ha habido una proyección de un aumento sustancial en necesidades en Burundi, Camerún, República Centroafricana, Libia, Níger, Somalia, Siria, Sudán y Yemen. Y yo os diría, ¿cuántas de estas crisis y de estos países tenemos registrados en el radar cotidiano como crisis humanitarias continuas? Por supuesto, Siria, que aparece o aparecía más que lo que aparece hoy, pero que aparece más en las coberturas mediáticas, de vez en cuando Yemen, y a veces un asomo de Libia con respecto al tema de tráfico de personas y refugiados. Pero la verdad es que no vivimos como un fenómeno que esté presionando y permanentemente alertando a la conciencia humanitaria este tipo de crisis de las que estamos hablando. Y bueno, hemos dicho que ese gran hoyo negro de necesidades humanitarias sigue increciendo, como es la República Democrática del Congo, y otro país que presenta crisis humanitarias muy pronunciadas es Nigeria, cada vez mayor y cada vez con mayores migraciones forzadas. Entonces, ¿qué tenemos? Que el último cuarto de siglo ha sido un crecimiento abrumador de las necesidades humanitarias, tanto en términos de frecuencia como de escala, como de magnitud de las emergencias humanitarias. Y no nos olvidemos de este fenómeno, el desplazamiento forzado, que ha alcanzado cifras sin precedentes. 65 millones de personas, de hecho, este año ya se estima en 67,5 millones de personas. 50% de ellos menores, y muchas veces menores no acompañados. Para que tengáis una idea, en el llamamiento humanitario mundial, en este panorama mundial humanitario que he bosquejado, participan 455 organizaciones, entre organizaciones internacionales, ONGs, Movimiento de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, todas ellas solicitando financiamiento en mayor o menor medida para atender las crisis de las que he estado hablando. Parte de la preocupación que existe, y lo dice muy claramente el panorama global humanitario este año, es cómo se repite año con año el llamamiento en varios países. Hay algunos que llevan 19 años repitiéndose, es decir, que es una crisis realmente cronificada, prolongada, eternizada. En Afganistán, Burundi, República Democrática del Congo, Somalia, Sudán, ha habido llamamientos que se requiere año con año en los últimos prácticamente 20 años, especialmente en República Democrática del Congo. Desde el 2000 ha sido el caso de Irak, Chad, República Centroafricana y territorios palestinos ocupados. Se constriñe el espacio humanitario, crece la complejidad de algunos casos y hay además un fenómeno de falta de seguridad alimentaria y de desnutrición. Hagamos, para terminar, un recorrido en 3 minutos del número de personas afectadas en cada país. De acuerdo a la última radiografía que digo, está presente en el panorama humanitario mundial. Afganistán, 3.3 millones de personas. Burundi, un país tan pequeño como Burundi, 3.5 millones de personas con necesidades humanitarias. Camerún, que ha crecido bárbaramente, 3.3 millones. La República Centroafricana, 2,5. Chad, que ha crecido también en el último año, 4.4 millones. La República Democrática del Congo, con 13 millones de personas con necesidades humanitarias, 13 millones. Etiopía misma, 7 millones. Haití, que nunca sale del hoyo, con 1.9 millones. Irak, que persiste con una población de 8.7 millones con necesidades humanitarias. Libia, que ha crecido con 1.1 millones de personas con necesidades humanitarias por atender. Mali, 3.8. Myanmar, 860,000 personas, mucho ligado al éxodo de los rohingyas. Níger, 2.3 millones. Nigeria, que es un continente, 7.7 millones de personas, muy agudizado por el conflicto de Boko Haram y el desplazamiento forzado. Los territorios palestinos ocupados, con 2.5 millones de personas.
Somalia, otro gran productor de situaciones de crisis humanitaria, 6.2 millones. Sudán del Sur, ese nuevo país escindido de Sudán, en el medio de la nada y en el medio del desastre, y quien haya estado en Sudán del Sur lo puede testimoniar, me ha tocado estar ahí, 7 millones de personas con necesidades humanitarias. Sudán mismo, en las zonas de Darfur y en algunos de los estados transicionales, 5.8 millones. Ucrania con esa crisis dentro del ámbito, vamos a decir, europeo amplio, no hablo de la Unión Europea, 3.4 millones. Y Yemen, 22.2 millones de personas con necesidades humanitarias. Hay además en el panorama global humanitario planes de respuesta regionales para refugiados en el área de Burundi, de Nigeria, de Sudán del Sur y de Siria, y ahí están la magnitud de personas con necesidades en esos planes regionales de refugiados, y como veréis, son cerca de 5.2 millones en el caso de las áreas colindantes de Siria. Y hay además otros llamamientos que han surgido, no tanto derivados de crisis crónicas, sino de, bueno, algunas sí, pero que de alguna forma se clasifican de manera distinta en el panorama global humanitario para Bangladesh, con 1.2 millones, Burkina Faso, 871.000 personas, la República Popular Democrática de Corea, con 18 millones, que se considera que tienen, de acuerdo al panorama global humanitario, necesidades humanitarias, Mauritania, con 829.000, y Senegal, que es un país complejo con muchos contrastes, pero que cada vez más presenta poblaciones con necesidades humanitarias de casi 1 millón de personas. Bueno, hemos dicho, y no voy a entrar en detalle esto porque no hay el tiempo, que uno de los fenómenos que estamos observando es la intensificación del desplazamiento forzado, desplazados internos, refugiados, casi 70 millones de personas. Pero concluyo solo con 2 o 3 comentarios de por qué es que todo esto que he buscado resumir en estos minutos, de alguna manera está determinando una crisis del sistema internacional de asistencia humanitaria. Bueno, parte es la insuficiencia de recursos para responder. En el llamamiento del año anterior, al 27 de noviembre, que es más o menos el cierre de las contribuciones, a fines de noviembre, de los 24.000 millones de dólares que se habían solicitado, los llamamientos coordinados por Naciones Unidas, solo se habían recibido el 52% para ayudar a 105 millones de personas en 38 países. El otro 50% nunca llegó y como consecuencia nunca se pudo ayudar en esa magnitud que se había planificado a principio del año que era necesario. Hasta ahora, en el 2018, las necesidades de 22.5 miles de millones solo han recibido aproximadamente 25% de financiamiento. Todavía se recibirá en el curso del año y posiblemente se llegue a otro 50%. Pero de nuevo se repite el fenómeno. Es decir, hay 16 millones de requerimientos, 16.000 millones, perdón, de requerimientos no satisfechos y solo se ha recibido un financiamiento de 5.5 miles de millones. Esto nos hace pensar que necesitamos cambios profundos para afrontar la magnitud de los retos que tenemos por delante. Este mensaje muy importante, que la asistencia humanitaria por sí sola no puede dar una respuesta adecuada a estas 136 millones de personas, que es una población particularmente vulnerable, ni puede reducir estas necesidades de forma sostenible. Y esto nos lleva a tener que pensar que hay que abordar las causas fundamentales, que tenemos que pensar mucho más en una integralidad que tiene que ver con la prevención y resolución de conflictos, con aunar los esfuerzos humanitarios a la agenda de desarrollo y de consolidación de la paz. Las necesidades están creciendo a ritmo desproporcionado, los recursos son limitados y cada vez más insuficientes. El espacio humanitario se ha contraído por dificultad para poder llegar a las poblaciones necesitadas
el business model o modelo de negocios de la asistencia humanitaria internacional está quedando cada vez más obsoleto. En la tarde hablaremos un poco más de eso y de esto otro, que es la industria humanitaria. El negocio de lo humanitario está también cada vez más presente. Y la relación entre asistencia humanitaria, desarrollo sostenible y mantenimiento y construcción de la paz es muy endeble, muy fragmentaria. Y esto además se ha visto agudizado en los últimos tiempos, lo habéis escuchado muchos de vosotros. Han aflorado a la luz problemas éticos y de integridad de actores humanitarios individuales e institucionales que también ponen en entredicho parte de la respuesta y que obligan a una acción mucho más vigilante y mucho más eficaz. Termino con esta cita de Antonio Guterres, el actual secretario general de las Naciones Unidas y que era alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados hasta el 2015. Y dice: estamos siendo testigos de un cambio paradigmático, de una caída descontrolada hacia una era en la que la dimensión del desplazamiento forzado y la respuesta que esto necesita eclipsa todo lo que habíamos visto hasta ahora. Y dice, y esto es lo importante, para una era de desplazamiento masivo sin precedentes, necesitamos una respuesta humanitaria sin precedentes y un compromiso global renovado, mucho mayor, con la tolerancia y la protección de las personas que huyen de los conflictos y de la persecución. En síntesis, este es el panorama que enfrentamos hoy. Espero que con esto tengáis una visión de conjunto, podáis poner en perspectiva y ya tendremos oportunidad de ir analizando fenómenos más específicos e individuales y contextualizando o profundizando algunas de las cosas que dije. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel.